Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos digitalmente en este nuevo podcast de Idea País que se llama El ABC del Comunismo. Yo soy Cristian Stewart, soy director ejecutivo de Idea País, de este centro de estudios que se dedica a formar jóvenes y a ofrecer un ideario en la discusión pública a través de políticas públicas y también distintos productos editoriales a través de los cuales nos vamos adentrando en cómo colaborar al debate público. Estamos en este podcast cuya primer capítulo nos va a acompañar Max Colodro. Max es sociólogo, es filósofo, es analista político, profesor universitario. Tiene un pasado relativamente vinculado con el... Más que relativamente. Con la esencia de este podcast, así que va a ser muy interesante poder conversar con él. Y también nos acompaña Santiago Costa, bienvenido, coordinador internacional de Idea País. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quisiéramos, antes de adentrarnos en la conversación propiamente tal, y algunas preguntas que a mí me toca realizar, yo quisiera justificar por qué estamos hablando de este tema. Nosotros en Idea País siempre tenemos la convicción de que hay que estar de alguna manera abordando los fenómenos culturales y políticos que están pasando hoy día, y obviamente el Partido Comunista, por razones evidentes, Janet Jara es candidata presidencial de la centroizquierda y de la izquierda, es importante adentrarnos y poder profundizar sobre qué es el comunismo, cuáles son las implicancias de un eventual comunismo en una democracia liberal en el siglo XXI. El comunismo evidentemente no es lo mismo que en los años 90, que es hace poco tiempo, donde una izquierda parlamentaria con una impronta bastante más confrontacional. Hoy día ella se identifica como la candidatura de centro-izquierda. Entonces es interesante poder dilucidar de qué va el comunismo hoy en el año 2025. Y para darle rienda suelta a la conversación, yo quisiera primero, Max, preguntarte, tú has escrito mucho sobre el vacío del sentido en la política. ¿Por qué crees que una ideología, que no solamente es una ideología de un partido político, también es una teoría económica, es una disciplina, es un método, según algunos, digamos, el comunismo, ¿por qué es capaz de llenar el vacío en distintos periodos de la historia, de distintas maneras? ¿Y cómo es capaz de despertar un interés, sobre todo las juventudes, siendo que intuitivamente, en la medida en que avanza la tecnología y el desarrollo de la sociedad, uno podría pensar que el comunismo de alguna manera ya se equivocó? Yo creo que las lecciones de la historia, en términos de lo que fue el proyecto comunista a nivel global, son muy categóricas. Es decir, el Partido Comunista surge como una alternativa política a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX ya empieza a materializarse en revoluciones. La Revolución Rusa es la más importante, la primera. Y yo creo que durante el siglo XX el comunismo y las distintas versiones del socialismo real representaron efectivamente una esperanza para un sector muy importante de la humanidad. La idea de que se podía transitar, cambiar de modelo, pasar del capitalismo con todas sus desigualdades y sus diferencias sociales a una sociedad más equitativa. Yo creo que esa fue la esperanza que de alguna manera le dio un sentido histórico, cultural al ideario comunista. La idea de que podíamos pasar de una sociedad donde las desigualdades económicas de alguna manera eran propias de la naturaleza del propio régimen de acumulación capitalista, a una sociedad igualitaria donde el Estado pudiera jugar un rol redistributivo y de alguna manera representar a los intereses comunes y a los intereses públicos. Yo creo que el comunismo fue algo muy atrayente, sobre todo en esta etapa más emergente del capitalismo asociado a lo que fue la revolución industrial a fines del siglo XIX, que representa de alguna manera una esperanza para el mundo del trabajo que está siendo de alguna manera carne de lo que era la revolución industrial. Pero yo creo que, como te decía al comienzo, las lecciones del siglo XX respecto de que este modelo finalmente
primero no era un modelo que llevara a una sociedad democrática. Tenía un problema muy serio desde el punto de vista del sistema político que lo articulaba, y segundo, desde el punto de vista económico, también era un modelo que no lograba generar riqueza y que por lo tanto terminaba más bien redistribuyendo pobreza que distribuyendo bienestar. Claro. Santiago. Súper, que yo quisiera preguntarte, como en esta misma tónica, viendo que está ese enfrentamiento entre comunismo, democracia, o la vigencia de que en ese momento era legítimo pensar de esta manera, ¿cómo lo ves hoy? Es decir, un poco en esos fundamentos que había y esas ideas que se sustentaban, ¿esas ideas siguen existiendo y siguen pudiendo ser legítimas hoy? Yo creo que no. Yo creo que si hay algo que ha confirmado la experiencia histórica de estas últimas décadas, sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín, de la desaparición de la Unión Soviética, del término de lo que fue el campo socialista en Europa Oriental, y también de la transición que ha vivido la Revolución China y la Revolución Vietnamita principalmente. Yo creo que hoy día lo que se confirma es que estamos en una etapa que es básicamente la globalización del capitalismo. Y que en ese contexto de globalización del capitalismo, donde hay un mercado de capitales global que le da articulación a los fenómenos y a los procesos de cambio económico y de cambio político y cultural, el desarrollo de la tecnología, las grandes corporaciones que manejan hoy día la economía de los datos. Creo que en ese mundo, en este contexto, hoy día pensar en una utopía que tiene al Estado Nacional como eje articulador principal de toda la vida colectiva es algo que no tiene ningún sentido. Muy bien. Antes de seguir indagando o revisando la historia y las distintas versiones teóricas, al menos del comunismo, porque hay otras versiones más prácticas que las vamos a ver después con Juan Ignacio Brito, las distintas expresiones que han existido a lo largo del siglo XX, al menos por parte del comunismo, quisiera, si nos pudiera resumir en breves líneas, digamos, el marxismo de Marx y Engels. ¿Cuáles son sus líneas fundamentales? ¿Qué es la sociedad de clases? ¿Qué es el materialismo histórico? Y de alguna manera, si puedes, para las personas que no están muy familiarizadas con este concepto, ¿qué significó en la época y de qué manera se puede resignificar hoy a la luz de un siglo que obviamente es muy distinto? A ver, no es fácil resumir, pero Marx hizo una transformación en la historia del pensamiento y de la filosofía de la mayor trascendencia imaginable. O sea, solo debemos pensar que en buena medida el mundo del siglo XIX, de fines del siglo XIX y de todo el siglo XX, en buena medida se define en función de los que están de acuerdo con las ideas de Marx y de los que están en desacuerdo con las ideas de Marx. Ese fue el principal clivaje que definió la historia del pensamiento y la historia de los procesos de cambio político en el siglo XX. Por lo tanto, en ese sentido, la influencia de Marx es gigantesca. Marx desarrolla una teoría filosófica, en primer lugar, que apunta a tratar de entender cuál es la relación del hombre con la naturaleza a través del trabajo y qué es lo que pasa con el producto del trabajo, con la creación de riqueza en las sociedades divididas en clases. Ese es el eje central de lo que Marx intenta hacer. Construye un modelo de teoría económica para intentar explicar esto, intentar explicar por qué la sociedad de clases tiende inevitablemente a la concentración de riqueza, y plantea la construcción de un modelo de sociedad alternativo que busca precisamente resolver ese problema, el problema de la concentración de riqueza. Son términos muy generales. Marx construye un modelo de sociedad, de transición además del capitalismo a este modelo diferente, que es la revolución en definitiva, y que es de lo que de alguna manera se acoge y refuerza Lenin. Lenin es sobre todo un teórico de la revolución, más que un teórico del modelo que hay que construir. Y por lo tanto, el mundo pareció tener una alternativa a la sociedad capitalista durante al menos el siglo XX, a pesar de que las evidencias de que ese modelo no funcionaba empezaron a quedar claras y a hacerse visibles muy tempranamente. Pero yo creo que Marx, de alguna manera, logró construir un modelo que primero conectó muy bien con un espíritu de la modernidad. La idea de que el hombre
tenía la capacidad de transformar el mundo, de transformar la naturaleza, de que a través del desarrollo de la ciencia y de la tecnología el hombre podía generar condiciones de vida material completamente distintas, progresar en el tiempo, ir evolucionando, y de alguna manera el problema central era que, dado que el hombre tenía estas capacidades, la capacidad de transformar el mundo, la capacidad de transformar la naturaleza, lo que había que resolver era el problema de cómo esa transformación no quedaba en pocas manos, el resultado, el producto de esa transformación, es decir, los excedentes, la riqueza, la plusvalía, se podía redistribuir también de manera más equitativa. Luego llega Lenin entonces y toma estas ideas, que eran unas ideas teóricas del modelo económico, y trata de implementarlo en un primer régimen, al final comunista. ¿Qué aporta Lenin en todo esto? ¿Cómo es esa llevada de la teoría que da Marx a la práctica de tomar el poder e implementar un modelo comunista? Marx efectivamente define un modelo en el cual lo que queda probablemente como el eslabón más débil de lo que hace, del esfuerzo que hace Marx, producto sobre todo de las condiciones históricas, es precisamente el cómo se transita de un modelo a otro. Y esa es la parte que Lenin refuerza, es decir, en el libro clásico de Lenin, Estado y Revolución, en libros como ¿Qué hacer?, por ejemplo, lo que Lenin hace precisamente es definir los medios, los mecanismos políticos, partiendo por la idea principal de construir un partido de vanguardia donde campesinos, obreros y soldados van a jugar un rol muy relevante, el partido bolchevique, y de alguna manera definir cuáles son los mecanismos, las instancias en las cuales el partido revolucionario va a poder ir adquiriendo poder y consolidando ese poder. Eso es un poco lo que Lenin hace y que finalmente se concreta con el triunfo y la consolidación también de la Revolución Rusa. Y la implementación de la Revolución Rusa desde 1917 hasta finales de los 80, principios de los 90, cuando al principio Lenin intenta implementar el Estado, el fondo que centraliza la economía, que colectiviza la agricultura. Después obviamente se crean distintas expresiones que no sé si estaban previstas, como los campos de concentración y otras expresiones o organizaciones. ¿Crees tú que la siguiente frase sería verdadera o falsa? Que en la fase de implementar la dictadura del proletariado, Lenin dijo, lleguemos hasta el Estado, el fondo centralizador, porque la fe que le tuvo Lenin al proletariado se dio cuenta que no está muy desarrollado como para que el mismo proletariado pudiera, en el fondo, ser quien termina organizando, y que la fase final no se llegó a ella. ¿Crees tú que eso es verdad o no? Yo creo que tiene algo de verdad. ¿En qué sentido? Yo creo que Lenin de algún modo entiende, desde incluso antes del triunfo de la revolución, que la clase obrera por sí sola no está en condiciones, al menos en la Rusia zarista, de tomar el poder y de iniciar la construcción de una sociedad comunista. Y que por lo tanto lo que se requiere, y eso es parte central del análisis y de la teoría que desarrolla Lenin, es una vanguardia, un partido revolucionario donde los intelectuales juegan un rol muy importante, y que finalmente esa vanguardia, ese partido tiene que construir una dictadura del proletariado tal cual Marx la había definido y la había defendido, y que finalmente va a ser solo a través del monopolio del poder político y del control del aparato económico y del Estado en su conjunto, de la sociedad en su conjunto a través del Estado, cómo se pueden generar las bases materiales y culturales, intelectuales e ideológicas de lo que va a ser en definitiva la transición al comunismo. Y en eso, claro, Lenin en ningún momento creyó que el proletariado iba a estar o estaba en condiciones. No tenemos que olvidarnos que Lenin fallece en 1922. Muy temprano. En una etapa muy incipiente, muy inicial de la revolución. Entonces, Lenin no alcanza a ver los resultados de lo que está haciendo en términos de la consolidación de ciertos procesos. Al que le toca hacer esa tarea, y que de alguna manera lo que hace es radicalizar todavía más la idea de la dictadura del proletariado con todo lo que eso implica, es Stalin. Correcto. Efectivamente.
Oye, pasando a otro gran comunista que disputó en algún sentido las bases propias del leninismo, ¿cierto? Desde la implementación del marxismo en Rusia o la Unión Soviética, pasando a Antonio Gramsci desde una cárcel a través de también otros cuadernos, así como también lo hizo Marx en su momento, disputó los medios a través de los cuales se podía llegar a un mismo fin. ¿Qué crees tú que es el principal, cuál crees tú que es el principal aporte de Gramsci? Y si estás de acuerdo o no con esta tesis según la cual se dice que los marxistas que son gramscianos reniegan de Gramsci para que en el fondo él sea exitoso. ¿Cómo ves tú en general el aporte de Gramsci y qué piensas en general? Yo creo que la gran singularidad de Gramsci en la historia de lo que es el marxismo fue haber puesto su atención en la idea de que antes y durante, pero sobre todo antes de el control del aparato político del Estado, la lucha por el socialismo, la lucha por la revolución es una lucha que tiene que ver con el cambio cultural. Y por lo tanto una lucha ideológica y que tiene que ver con la disputa de los espacios donde la burguesía domina hegemónicamente la cultura. El arte, la literatura, la filosofía. Después, más adelante, la sociedad del espectáculo, la sociedad de los medios de comunicación, y que Gramsci entiende que no se va a poder hacer una revolución y que una revolución va a tener costos, va a tener que pagar costos muy altos desde el punto de vista de la violencia necesaria si es que no ha habido antes un cambio cultural en la sociedad que haga posible que la transición sea lo menos violenta posible. Y yo creo que ese es al final el gran aporte de Gramsci al marxismo. La idea de que la lucha política tiene en el componente de la disputa ideológico-cultural una dimensión centralísima. ¿Y dirías que eso es parte de lo que ha comprado entonces el Partido Comunista Chileno, que se define a sí mismo como de esa corriente que al final ingresa a la democracia, respeta las reglas, pero disputando los conceptos culturales? ¿Y qué lógica tiene esto de los conceptos, ¿no? Porque para Gramsci lo más importante es disputar los conceptos para cambiar la forma de entender las cuestiones y por eso llevar entonces a cabo un proyecto comunista. ¿Qué importancia ha tenido eso para en Chile o qué influencia ha tenido en la visión del Partido Comunista y cuáles son esos principales conceptos? ¿A qué apunta Gramsci a cambiar en el fondo? A ver, yo creo que el Partido Comunista es un partido que también hizo del trabajo cultural algo muy importante. Probablemente uno de los partidos a nivel global que más importancia le dio desde la década del 30, del 40 al tema cultural. Y eso es lo que explica el por qué en Chile tuvimos una cultura popular que va desarrollándose a partir de la década del 40 y sobre todo a partir de la década del 60, que es la cultura que básicamente tiene como expresión probablemente el mejor ejemplo el folclore andino. O sea, el haber construido una base cultural para interpretar a la sociedad chilena ya no desde la hacienda tradicional, ya no desde el mundo agrario que se constituye al interior de la hacienda, sino que buscando las raíces precolombinas, fue probablemente uno de los grandes aciertos culturales del Partido Comunista, y eso es lo que explica por qué la sociedad chilena, en algún sentido, durante la década del 60 y del 70, y yo me atrevería a decir que incluso hasta el día de hoy, bueno, hay un sector de la sociedad chilena que ve a la chilenidad asociada con los guasos quincheros, y hay otro sector de la sociedad chilena que ve a la chilenidad asociada a las raíces precolombinas y a las zampoñas, y a los charangos, y a las quenas. Yo creo que ese es un gran logro del Partido Comunista, sobre lo que explica el Quilapayún, el Inti Illimani, Claro, por supuesto. Parra, Víctor Jara, y de alguna manera también la poesía de Pablo Neruda, de Vicente Huidobro, el haber sido capaces de entender que en el mundo de la literatura, del arte, de la música, se estaba dando una disputa que tenía que ver con cómo se concibe a la sociedad chilena. Y yo creo que en eso el Partido Comunista fue a nivel global, mundial, un partido muy visionario y muy exitoso. Que en algún sentido es lo que intenta proponer el postmarxismo, pero ya de manera... Y sin duda, y además creo que grotesco. pensando un poco en lo que tú decías en la introducción, tratando de entender, bueno, ¿por qué Chile sigue siendo una anomalía en la cual puede haber todavía
en la tercera década del siglo XXI, una candidata del Partido Comunista. Bueno, yo creo que el cambio cultural, estas raíces culturales que el Partido Comunista asentó durante la segunda mitad del siglo XX, en buena medida explican este arraigo que el Partido Comunista sigue teniendo en Chile, a diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría del mundo. Absolutamente. Es muy cierto eso, es muy cierto que lograron identificar ciertos lugares o parte del acervo cultural para poder dar una pelea indirecta, pero que finalmente era funcional, ¿cierto?, a la causa comunista en general. En algún sentido, Gramsci sienta las bases de lo que se ha venido llamando el eurocomunismo, ¿cierto?, que es una forma más, si se quiere, consciente de que la violencia o la vía armada no llega a ningún lado. Si miramos en el fondo la trayectoria del PC chileno, a propósito de lo que estábamos conversando antes, desde la izquierda hasta parlamentaria a la nueva mayoría, que es cuando formalmente por primera vez participa con la concertación, ¿cómo podríamos leer una expresión del PC en esa evolución que ha tenido el comunismo en general, el eurocomunismo, y de alguna manera con qué comunismo se casa el Partido Comunista? Porque en enero de este año Lautaro Carmona dijo que son marxistas-leninistas, y lo dijo libre de presión, lo dijo en un congreso ideológico. O sea, ¿cómo lees tú al Partido Comunista chileno de verdad? En el fondo, ¿cómo se comporta el Partido Comunista con independencia? ¿Qué dice que es? El Partido Comunista chileno nunca ha tenido conexiones ni arraigos con el eurocomunismo. Nunca las tuvo el Partido Comunista de Chile. El eurocomunismo efectivamente es algo que surge a partir de Gramsci y a partir de la importancia que Gramsci le da, como decíamos, a la cultura, y finalmente al hecho de que Italia participa de la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial y de la construcción de un orden que tiene que ver también con la lógica de la Guerra Fría y con una cierta toma de distancia del Partido Comunista italiano y del Partido Comunista español, al menos, respecto de lo que eran los socialismos reales en Europa del Este y la Unión Soviética. Ese cambio, más que en Gramsci, está en el secretario general del partido italiano posterior al fin de la Segunda Guerra, que es Palmiro Togliatti, y sobre todo también en Enrico Berlinguer después. Ellos son los que transforman al Partido Comunista Italiano en una especie de vertiente de la socialdemocracia europea, donde de alguna manera ahí se va tomando cada vez más distancia de lo que representa el modelo soviético. Claro. El Partido Comunista chileno nunca estuvo en eso. El Partido Comunista chileno siempre fue absolutamente leal e incondicional del modelo soviético. El Partido Comunista defendió el año 56 la invasión a Hungría, el fin de la primavera húngara, encabezada por Imre Nagy, y después el año 68 la invasión a Checoslovaquia y la caída de la primavera de Praga. Entonces, el Partido Comunista siempre fue incondicional del modelo cubano, nunca tuvo cercanía con el modelo maoísta chino, nunca tuvo cercanía con el trotskismo, siempre fue un partido que se identificó plena y radicalmente con el ideario y con los principios de la Internacional Comunista encabezada por la Unión Soviética. Y en ese sentido, el Partido Comunista hasta el día de hoy sigue defendiendo exactamente esos mismos principios. El Partido Comunista en eso no ha tenido ningún viraje, ninguna renovación, ninguna jornada de ningún tipo. El Partido Comunista sigue siendo probablemente el único y el último partido comunista del mundo occidental que sigue fiel al modelo de lo que representaba el campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Buena aclaración. Santiago, ¿quieres agregar algo? Sí. ¿Qué le dirías hoy a un joven que probablemente ve las realidades sociales y, como lo pudiste haber vivido tú en tu momento, obviamente persuade una realidad social compleja donde el trabajo genera algunas visiones de esfuerzo, hay algunas sensaciones de injusticia social probablemente al ver la juventud esto? ¿Qué le dirías tú a un joven hoy que se encanta con esas cosas y que le prometen una igualdad total, le prometen este discurso que obviamente es muy romántico y que puede llevar a alguien a estar persuadido, pero que en la práctica, por lo que nos dice, parece no haber dado un resultado positivo, sino por el contrario, una concentración de poder, una revolución que avala la violencia para poder controlar la implementación de esa estructura? ¿Qué le dirías a ese joven que hoy puede estar persuadido por el PC, por las ideas de este modelo comunista, este modelo cubano basado en la Unión Soviética? ¿Cómo enfrentarse a esa sensación que probablemente le genera injusticia
o frustración frente a un modelo que lo que propone es algo que parece no... ¿Qué le diría Max Colodro hace 30 años más o menos? Le diría lo mismo que empecé a decirme yo a fines de la década de los 80 y sobre todo a partir de la caída del muro de Berlín. Es decir, este es un modelo que ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista económico funcionó en ninguna parte. Y hoy día lo que le podría decir a un joven que hoy día se siente de alguna manera entusiasmado o atraído por estas ideas es que busque un solo país donde estas ideas hayan funcionado, hayan generado desarrollo económico y hayan generado libertad y democracia política, porque la verdad es que no existe ninguno. El caso de Cuba es un muy buen ejemplo en América Latina. Se culpa al bloqueo norteamericano. Yo creo que el bloqueo norteamericano ha generado muchos costos y mucho daño a la sociedad cubana, eso es cierto, pero el fracaso de Cuba, de su economía y de su sistema político, es exactamente el mismo fracaso que se vivió en la Unión Soviética, que se vivió en la República Democrática Alemana, que se vivió en Hungría, en Checoslovaquia, en Polonia, en Bulgaria, donde no había bloqueo norteamericano. Y por lo tanto, las carencias, los problemas económicos y sobre todo la dictadura política que hay en Cuba se explica por una convicción ideológica y no por una respuesta al bloqueo. Y por lo tanto, esas convicciones son las que tienen que ser de alguna manera confrontadas. No ha habido un solo caso de socialismo real en la historia que haya convivido con la democracia. No existe un solo caso de democracia y socialismo. Lo intentó hacer la Unidad Popular y Salvador Allende y ese modelo terminó en un golpe de Estado. ¿Cómo terminó? Entonces, efectivamente, la experiencia histórica tiende a confirmar que ese es un modelo que se ha confirmado como un modelo completamente inviable, cada día más inviable en un mundo donde la globalización, la transnacionalización está pasando por encima de los estados nacionales. Hoy día la crisis de la democracia y la crisis de los sistemas políticos en Occidente, sobre todo, es básicamente la crisis de los estados nacionales. Ese es el mar de fondo que explica esa crisis. Y China y Vietnam, que podrían ser, entre comillas, modelos exitosos de comunismo, son modelos exitosos de una economía que ha transitado desde el comunismo al capitalismo, con regulaciones y con mucho control del Estado, pero finalmente hoy, la China de hoy, es un país donde el 90% del empleo lo genera el sector privado. Y paradójicamente esta es una de las paradojas más deliciosas del mundo actual. En un país que lleva 70 años gobernado por un régimen marxista, leninista y maoísta, claro, hay hoy día más multimillonarios que en Estados Unidos. Es decir, la concentración de riqueza que se ha producido en China, producto de la transición del comunismo, de la vuelta del comunismo al capitalismo, tiene que ver con todas las propias lógicas del capitalismo. Y China es hoy día una economía exitosa que mantiene un sistema político comunista. Y yo me atrevería a decir algo todavía más arriesgado. Buena parte del éxito de la economía china se basa en esta ventaja competitiva que es el no tener democracia. Claro. El no tener competencia, el no tener, en confluir los intereses de unos con otros. Y creo que eso se replica también en el caso de Vietnam. Y creo que en buena medida parte de la crisis que está viviendo Occidente y de lo que está ocurriendo en Europa y en Estados Unidos, esta tentación del autoritarismo que se ha ido instalando en algunos sectores de esa sociedad por buenas razones, tiene que ver con esto, con el darse cuenta de que la democracia está al final siendo una ventaja no competitiva, que está dañando las posibilidades de competir con lo que representa el totalitarismo capitalista de China y de Vietnam. Es un estorbo en algún sentido. Absolutamente. Para la sociedad occidental. Tiene que ver tangencialmente con la sensación que hay hoy día de que los líderes que son demócratas, ejemplares, no logran resolver los problemas y en algún sentido la democracia es un estorbo. El ejemplo de Trump es muy paradigmático. Sin duda, está dañando la competitividad a nivel global de esos países. Absolutamente. La democracia, paradójicamente y lamentablemente, se ha convertido hoy día en un daño objetivo a la competitividad frente a los totalitarismos capitalistas que han surgido en el mundo asiático y que además tienen, volviendo un poco a lo que planteaba, lo que conversábamos sobre Gramsci, estos países asiáticos tan exitosos también tienen una base cultural que explica ese éxito, que es el confucianismo.
Es decir, una cultura de la disciplina, del rigor, del esfuerzo, del trabajo, donde el tema de la sociedad, de los derechos, está mucho más diluida, más debilitada desde el punto de vista normativo. Es una sociedad más de los deberes y de las obligaciones y de las responsabilidades, de la entrega, una sociedad de los derechos. Y por lo tanto, Occidente tiene hoy día un desafío cultural, un desafío económico, tecnológico, gigantesco, de ver cómo va a lograr generar un sistema económico que siga siendo competitivo a nivel global en las próximas décadas, tratando de que la democracia finalmente siga siendo el eje articulador de su sociedad y de su sistema político. Ese es el gran desafío. Vaya desafío que tenemos por delante. Tenemos que lamentablemente cerrar. Yo me hubiera quedado por lo menos 3 horas más en esta conversación, pero el tiempo nos llama. Quisiéramos tener una segunda oportunidad. Sería maravilloso. Tengo que cobrar la palabra. Quisiéramos cerrar con una recomendación. ¿Qué recomendarías tú a las personas que están escuchando, a nosotros mismos también, que podamos leer para que pudiéramos comprender qué significa el comunismo o qué significa que el comunismo esté con posibilidad de gobernar Chile, lo que sea, vinculado al tema? A ver, es distinto recomendar cosas para que la gente entienda qué es lo que es el comunismo. Por supuesto. Comentábamos antes de empezar que aquí tenemos al frente los manuscritos económicos filosóficos escritos por Marx el año 1844, que es un libro muy importante, un libro fundacional desde el punto de vista de la filosofía marxista, de lo que es el materialismo dialéctico. Pero yo sinceramente creo que a estas alturas es mejor leer sobre las experiencias de lo que fue el comunismo en el siglo XX. Creo que hay buenas cosas de Bruno Latour, del sociólogo francés, sobre eso. Algunas cosas del propio Zizek, que a pesar de que sigue manteniendo una defensa de ciertas categorías marxistas, tiene una visión muy crítica de lo que ha sido, de lo que fue el socialismo real en Europa. Él viene de Eslovenia, un país que vivió el socialismo real, y por lo tanto tiene buenas cosas para poder explicar por qué ese modelo termina siendo al final un modelo inviable en el mundo actual. Súper. Muy bien, pues muchísimas gracias, Santiago, y a Max sobre todo por tu generosidad y por acompañarnos. Hasta la próxima.